Es que, claro, hace raíces, paradas, luego de repente empieza a raíces, todavía estoy me salido de no sé qué tiene la música. Sí, hombre, es una característica. Esta me queda, digo, mira, es que no sé qué. Es que es demasiado tampoco. o sea, que sí, yo Primero que hay que hacer es Si lo tengo, tengo una margarita y todo, sí que yo soy matana. Pero tengo una margarita así que es que como para meter las hojas estas. He metido todo ahí. o sea, que voy a hacer Y es que claro, me pongo en el día luego eso es una guay porque no te va a dar tiempo. Exacto. Me ha quedado muchas las y solo. Ay, si hubiéramos sabido que alguien digo, Vale, os comunico que está grabando, ¿vale? Vale. A partir de ahora. Además, me obliga a que comuníquele, asegúrese de que todo el mundo sabe que está. Vale, bueno, intentamos retomarlo donde lo dejamos ayer, ¿vale? Hoy ya sí que funciona el audio porque por lo visto era algo que yo no había seleccionado a grabar. Porque de vez en cuando le pongo mis auriculares inalámbricos y sabía que era grabar con mis auriculares inalámbricos. Y como no los estaba usando, pues no estaba grabando audio ni una cosa. Ya hablamos ayer de la estructura de la prueba, pero nosotros nos centramos, recordarme que no volvamos a elegir esta clase porque no se entiende con mi portátil y tengo que andar como si tuviera dos pantallas. Yo no sé si alguna vez habéis trabajado con dos pantallas. No habéis trabajado nunca, pues es un rollo, porque, a ver, está muy bien si tienes la pantalla aquí, pero tenerla ahí es un poco jaleo. Entonces, bueno, ya no nos vamos a cambiar porque no vamos a perder más tiempo, pero va a ser un poco más complicado. A ver. En el aula de cuarto lo consigo que en el pendrive de italiano no va a estar aquí. Vale, que es más fácil, hay que escribir. Pero no puedo escribir. Bueno, si veo que no lo consigo, no cambiamos. Vale, entonces nosotros estamos centrados en este ejercicio, ¿vale? Es que es todo más difícil. Estamos centrados en este ejercicio y este ejercicio dice que se propondrán dos bloques de cuestiones sobre los que el alumnado tendrá que elegir uno, contestará las tres cuestiones que lo integran. Tema y estructura, en un lado, ya lo dijimos ayer, y exposición razonada de su opinión sobre un tema relacionado con el texto. Localización y definición de los procedimientos de cohesión y resumen y determinada relacionada con ejemplos de la tipología textual. Vale, ayer estuvimos viendo de esto, ¿os acordáis del tema? Estuvimos viendo el tema y la estructura más o menos. Y dijimos que en realidad el tema del resumen, o sea, el tema de la estructura es la misma cosa que el resumen. Por eso no tenéis que hacer la junta, porque en realidad lo que hacen abajo es preguntaros el resumen, que no deja de ser darse cuenta de la idea principal, es decir, idea principal y posición del autor ante el texto, en este caso sería tesis, ¿vale? Y estructura, es decir, el orden en el que están organizadas las ideas. Como muchos de los que estáis aquí ya lo habéis
oído varias veces, ya no lo voy a volver a repetir, pero se trata del plano semántico del texto, de la estructura semántica del texto, es decir, de lo que hasta ahora seguramente habéis estudiado como coherencia, ¿vale? La coherencia global es la unidad semántica del texto, la coherencia lineal es que esa idea, sea cual sea la posición del autor ante el texto, esa idea crece, se hace cada vez más grande y entonces aprendemos o sabemos más cosas alrededor de esa idea y tenemos lo que hemos llamado toda la vida las ideas secundarias, ¿vale? Y entonces hablamos de progresión temática y de organización de esas ideas. Vamos a seguir por ahí porque, como digo, en realidad el A1 y el B1 es en realidad la misma cosa. Luego ya iremos a la tipología y a la localización de los rasgos, o sea, de los mecanismos de cohesión. A ver, que me centre, porque yo esto ya lo hice al principio y ahora ya... Joder, hemos elegido la peor clase posible. Muévete, tela. No, al final no lo voy a conseguir. Es muy difícil, no sabía que este ordenador era... O sea, que este proyecto no se entendía. Vale. No va a tener que cambiar porque aquí ya pierde más tiempo. Bueno, vale. Entonces, ya sabemos que la idea sobre la cual el autor pretende hacernos reflexionar o simplemente informar y la actitud con subjetividad o objetividad que toma ante ella. Podemos hacer referencia a la progresión temática, es decir, a la presencia de ideas principales y de ideas secundarias. No debemos confundir el tema con la peripecia argumental si existe. Ayer hablábamos del asunto, de lo general, ¿no? Y hablábamos de ese texto que decíais vosotros. Pues es, vale, la forma, no. Pues eso es a lo que llamamos peripecia argumental o asunto general y era como llamamos coger el rábano por las hojas. El tema debe ser enunciado en una de las líneas como máximo. Evitaremos reducirlo a una sola palabra, el tema es el amor, el tema de la ciencia, el tema de la crisis del 29, ¿vale? Como ayer ya lo dijimos, y también tenemos que evitar justo lo contrario, o sea, ni reducirlo hasta el absurdo, ni ampliarlo hasta convertirlo en un resumen del contenido, ¿vale? Eso es lo que le estuvimos diciendo ayer. En cuanto a la estructura, que es lo que nos piden en el A1.1, ¿no? Se pedirá como mínimo, yo copio aquí lo que está arriba es lo que dice en el Entonces, en la estructura se pide como mínimo el tipo de estructura y con eso me refiero a que el nombre de la estructura es obligatorio, es decir, hay que reconocer si existe o no inducción, si existe deducción o si existe, en general hay inducción o deducción, es decir, o la tesis o la idea principal, que ahora veremos solo cuando veamos la tipología, se coloca al principio, que no tiene por qué ser la primera línea del texto. ¿Vale? Ni tampoco tiene por qué ser la última si va al final.
¿vale? Que, hombre, profe, no, es que fíjate, detrás de la tesis que hemos reconocido, lo que pasó ayer, hay otras dos líneas, hombre, no, claro, no es el final, pero está al final, una vez que te ha llevado de la mano, como hablamos ayer de la ejecución. Existen muchos tipos de estructura, como veremos en cada tema, no yo lo preparo para clase, pero lo digo ahora. Dice, algunas son analizante y sintetizante, que también llamamos inductiva deductiva, el nombre que le deis siempre que sea correcto, da igual, ¿no? Encuadrada, cronológica, imaginaos que se trata de algo que va en orden, ¿no? Pues la estructura no es ni sintetizante ni analizante, ni deductiva ni inductiva, sino que va a seguir un orden cronológico. Que puede ser un orden cronológico directo o un orden cronológico inverso, que va de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. En el fondo se trata de ordenar las ideas, normalmente suele corresponderse con una estructura externa organizada en párrafos o capítulos. Es decir, bueno, generalmente en párrafos. Es decir, hay que reconocer la estructura interna y la estructura externa y ver si existe o no relación entre esa estructura externa y esa estructura interna. Puede ser que el texto tenga solo un párrafo, ¿vale? Y la estructura interna sería, externa sería de un solo párrafo y que, sin embargo, esté estructurada en ideas, ¿no? Y que nosotros, por ejemplo, si tuviéramos que rehacer el texto, pues lo que haríamos sería poner varios párrafos, incluso separar esas ideas en varios párrafos. O puede ser al contrario, que el texto tenga 4, 5, 6 párrafos y haya 2 párrafos que sean en realidad la continuación de la misma idea, ¿no? Entonces, aunque la estructura interna esté repartida en 2 o 4, ¿no? La interna en realidad no tiene 3 partes solo, ¿no? O tiene solamente, si imaginaos es un texto expositivo, pues tendría introducción, desarrollo y conclusión, ¿vale? Por ejemplo, y a lo mejor tiene una introducción en 2 párrafos, pero aunque sean 2 párrafos, por ahí no se ve. A ver. La estructura es, por tanto, la disposición de las ideas principales y secundarias, ¿vale? Hacemos primero, como ayer, la teoría y luego la práctica, ¿vale? Dice, la disposición de las ideas principales y secundarias que aparecen en el texto. Normalmente los textos expositivos y argumentativos pueden adoptar 6 esquemas, dependiendo de dónde parezca situada la idea o las ideas principales. Ojo, a menudo el texto no se ajusta totalmente a esto, sobre todo si el texto es argumentativo, donde la libertad es mucho mayor que en un texto positivo. Pues esquema analizante. La idea principal aparece en el primer párrafo, lo que nosotros hemos llamado deducción. Me da igual, es que como hay quien lo llama analizante y hay quien lo llama sintetizante, a mí me da igual, a lo que me vale. Esto lo tenéis todo en Google, ¿vale? Dice esquema sintetizante, el encuadrado. Sé que muchos de vosotros tendréis a ver que el texto se inicia con la idea principal y termina con la idea principal. Pero muchas veces no es que termine con la idea principal y se inicie con la idea principal, sino que existe lo que llamamos progresión temática. Y en verdad que existe una relación entre desde donde esté al principio o al final, ¿no? Pero eso no significa que sea la misma idea. Seguramente habrá una aportación informativa más en alguno de los dos casos. Entonces no es ni la encuadrada, ni la repetitiva, ni la paralelística, son digamos, estructuras habituales. Generalmente es una estructura que aparece en textos muy filosóficos, que son más completos. Pero por lo general, las estructuras más habituales son analizante o la idea principal aparece en el primer párrafo, analizante o deductiva, o esquema sintetizante o deductivo. A veces esto sí que puede ser habitual, aparece un esquema interrogativo, que es algo que yo recomiendo que hagáis, o a mí, no sé, por estilo, ¿no? Si sois vosotros los que tenéis que crear el texto. Y si elegís el punto 2, donde tenéis que hablar vosotros y escribir vosotros, pues una manera de empezar puede ser con una pregunta. Una pregunta que tú puedes responder, ¿no? Aunque la verdad es un poco cliché, pero bueno, yo qué sé. Si no sabéis por dónde empezar, suele ser bueno, ¿no? Al señalar la estructura, trataremos de ver si el texto que hay que comentar se ajusta a los esquemas anteriores. Debemos realizar el esquema concreto señalando la relación entre la idea principal y las ideas secundarias. Claro, ¿qué hacemos luego en el resumen? Esto mismo, pero redactado, incluyendo parte del contenido. Porque en realidad el resumen es el tema y las ideas secundarias y el orden en el que aparecen.
no es la reinterpretación del texto, que es lo que nosotros normalmente, o vosotros normalmente hacéis, ¿no? Los párrafos analizantes son aquellos que contienen la idea principal. Ahora he puesto idea principal así de forma general, pero idea principal no hay que ponerlo siempre, luego os lo iré contando. Según este criterio se parte de la idea principal o tesis, dependiendo del tipo de texto, la cual será sustentada o presentada por las ideas secundarias. El proceso que realiza este tipo de párrafo es un proceso deductivo o analizante. Te pone la idea y la analiza. O te pone la idea y a partir de ahí se deduce tal, igual y cual. En lugar de llevarte de la mano, como decíamos ayer, pues te lo da ya desde el principio. Esto es lo que pienso, o está en la idea, y a partir de ahí, como en cascada, van añadiendo las ideas. Dichas ideas secundarias se explican, desarrollan, cuidado con estos verbos porque solo se podrán utilizar cuando sea conveniente, ¿vale? Cuidado con estos verbos, hablaremos de esto también. A través de relaciones causa-efecto, por ejemplo, con estadísticas, eso también lo veremos en los tipos de documento cuando los hay. Y esto es un ejemplo ridículo que hay aquí un poco para que lo entendáis. El fonógrafo es un dispositivo que se utiliza para grabar y reproducir sonido. La definición, la idea principal está al inicio, ¿no? Se trata de analizar a partir de ahora, a partir de ahí, en lo que es, bueno, en 1877 fue el instrumento más utilizado y popular en el XIX, pues va diciéndote cosas partes. En realidad una historia cronológica, pero la idea principal estaría ahí. Y eso lo digo porque ayer algunos de vosotros, yo esto lo haría más despacio, pero ayer algunos de vosotros me decíais que no había hecho nunca hablar de los nombres de las estructuras. Y los nombres de las estructuras, como habéis visto en el esquema, que eso está copiado del BAO, son obligatorios, hay que poner el nombre de la estructura. Y al nombre de la estructura le damos el 0,25, ¿vale? Al nombre de la estructura y a la organización, porque como te dan tema, pues tema 0,25 si contiene la posición del autor o queda de alguna manera evidente que el alumno ha distinguido, discierne información de opinión. De alguna manera que debe quedar patente en los festivales. Y el otro 0,25 a que la extensión sea adecuada en eso que os he dicho. No nos quedamos en una palabra o no nos da por hacer ahí un desvare. Y ya tenéis ahí el 0,5, ¿no? En cuanto a la estructura, como son otros 0,5, en que el ejercicio de la estructura vale un punto, ¿vale? Pues a la correcta identificación de la estructura, es decir, al nombre, le damos un 0,25 y a su justificación en cuanto a la organización, el otro 0. ¿Queda claro? ¿Vale? Y ahí tenéis el punto 0. Es así de sencillo, no es una cosa como veis matemática, tampoco hay que estudiar nada. Aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? En suma, el fonógrafo fue, fíjate, normalmente cuando si se trata de un texto expositivo, pues suele haber conectores de este tipo, ¿no? Recopiladores que resumen la idea o que recogen la idea y te dicen, bueno, pues esta es la idea principal o estoy hablando de esto. Es evidente que este texto es un texto un poco digamos, peregrino para que lo entendáis, ¿no? En el resumen, y vamos ahora a trabajar sobre esto, el tema, la estructura y el resumen. Vais a ver que es un poco repetitivo, y es así. Es decir, el tema y la estructura y el resumen es repetitivo, porque como lo piden por separado, ¿vale? En realidad lo que te están pidiendo es la misma cosa, pero escrita de distinta manera. ¿Me estáis entendiendo? No te van a pedir nunca el tema y el resumen juntos, porque si no, sería repetitivo. ¿Me estáis entendiendo lo que quiero decir, no? Entonces, dice, se pedirá, y esto es lo que pone en el examen, en el documento oficial, que el contenido sea relevante y esté expresado con coherencia y cohesión, que no sea una paráfrasis del texto. ¿Eso qué quiere decir? Que no podéis coger una línea de aquí, otra línea de allí, otra línea de allí y colocarlo. Y esta palabra es bonita, y esta palabra es culta, y esta palabra no tengo ni idea de lo que significa. No tengo ni idea de lo que significa, pero tenía que juntar y bonita y la poner aquí, pero seguro que el tipo se queda loco. Y el tipo se va a quedar loco porque lo que va a ver es que realmente no se entendido. ¿Vale? Entonces, un consejo grande que os doy es no uséis palabras de las cuales no estáis seguros de su significado. Eso no quiere decir que uséis comillas, vuestras palabras, porque vuestras palabras son también las mías, sino que usáis un léxico del que estéis seguros.
No queráis cagar más alto que el culo que dice un amigo mío. ¿Me explico? Porque normalmente no funciona. Básicamente porque no está ahorita y ya. Y que no exprese opiniones y valoraciones personales del alumno. Esto me encanta. Me encanta, porque es raro el resumen que no tiene una opinión. Es decir, no se trata de que en ese momento vosotros digáis, pues es verdad. Si es que normalmente cuando nos acostamos con el móvil, tema típico, no dormimos bien. Claro, tú no pones, es verdad, pero sí pones. El texto habla de que cuando nos acostamos, ese nos seguramente no está en el texto. Lo has interpretado tú. El texto habla de que debemos escribir con corrección. Bueno, ese debemos, una perífrasis verbal modal de obligación, que es algo que tú has dicho, si es verdad que tú has entendido eso, debes alejarte del texto y decir que es algo que el autor recomienda. Tú harás o no cuando estés en tu casa. Entonces, no se piden opiniones, valoraciones del alumno, en el sentido de que no hay que reinterpretar lo que se dice. No se trata de que me lo expliques como si yo fuera yo, sino que es lo que se debe hacer. Contáis el texto como si el que lo lea no hubiera oído leer. No, abuela, que lo que pone aquí es lo que quiere. No se trata de eso. Se trata de que el que lee lo que vosotros escribís tiene que ser consciente de que vosotros lo habéis entendido. No de que yo lo vaya a entender. Tú déjame a mí que yo ya veré, ¿no? Sino de que vosotros lo habéis entendido. Entonces, en el resumen desentrañamos los accesorios de lo principal y expresamos con nuestro lenguaje lo que no quiere decir un lenguaje coloquial, pero sí con palabras que yo domine, ¿vale? No me hagáis como el presidente o el vicepresidente o no sé cuál, que utiliza infringir cuando quiere decir infringir y al revés, porque son palabras que se parecen por su sonido, son palabras. Si tú no sabes significar la palabra, no. Eso no quiere decir que tengan que poner palabras como persona, cosa, gente, porque eso no. Son proformas que no tienen ninguna información. Pero sí que estéis seguros de que el significado de la palabra es lo que vosotros queréis. Sin que ello signifique un descuido del mismo uso del registro no adecuado como el vulgar o coloquial. ¿Vale? Cuidado con esto. Debe evitarse el uso de rodeos o circunloquios del tipo lo que viene a ser, lo que viene siendo, lo que el texto quiere decir es que, el texto nos habla de, el autor narra en este tratamiento, generalmente porque nunca hay narración. Es a esto a lo que me refiero. Si no hay narración, no hay narración. Otra cosa es que haya un fragmento narrativo. ¿Vale? Otra cosa es que seáis capaz de distinguir que existe narración. Seguramente tendrá un valor textual para la estructura. Pero si no hay narración, yo no puedo decir nos cuenta, nos narra, y mucho menos ese nos. ¿Vale? Hay que apartarse del texto. O sea, lo que te pidan tu opinión y no te la están pidiendo, tú te apartas del texto. Eres un espectador. Traslada la información a otro. Utiliza verbos en presente simple, sin perífrasis, del tipo ese que soléis poner. Podríamos decir que no puedes decir nada, dilo. ¿Vale? O sea, perífrasis verbales solo las justas y cuando sean absolutamente necesarias. Con lo que significa, o sea, el puedo decir que significa que existe la posibilidad. No, aquí no existe la posibilidad, existe la obligación. Así que no usen la perífrasis verbal. Usa palabras con significado amplio, ¿vale? Sin el ejemplo, y lo que llamamos hiperónimos. Hoy corregía un comentario de texto de un chico que ha hecho uno de Alex Egelmo, que hablaba sobre los significados de la palabra amigo y daba varios ejemplos. No, de los cambios en es que cada uno ha hecho uno y tengo un poco la cabeza. Y hablaba de los cambios semánticos, que Alex Egelmo, que es un lingüista, pues daba varios ejemplos de cómo había palabras que habían ido cambiando a lo largo del texto, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Pues en el resumen estaban todas claras. Todos los ejemplos que el autor había usado. No. O citas uno, o buscas la manera de poner todos con una palabra de significado amplio. Y seguramente existirá, ¿vale? Por ejemplo, si se habla de sillas, mesas, armarios, usamos la palabra mueble como
diario, ¿vale? Un ejemplo, ¿vale? Si se habla de eliminar datos y cifras, o sea, si en el texto hay un 70% de los encuestados, pues lo vuelva a poner no lo pongas en el resumen, un porcentaje o lo que en cada caso toque. Reduce los complementos de los sustantivos. En lugar de poner la mesa de metal, pues elimina de metal porque en ese momento no te hace falta calificar la mesa. Y si no, busca un adjetivo que pueda sustituir a ese complemento de nombre. Sea ese complemento de nombre del tipo que sea, esté en el texto de la forma que sea. Si normalmente en el texto pues seguramente puede haber una oración subordinada adjetiva, tú la pongas que busca un adjetivo que sustituya eso. Si se habla del precio de las cosas, pues simplemente generaliza y que si es más caro, más barato, son ejemplos, ¿no? Lo que tratamos es de condensar la información. Reduce los complementos de los sustantivos, los adyacentes, los complementos del nombre. El resumen es un sitio personal, no se debe copiar literalmente ninguna expresión o frase. Y es objetiva. No emitimos nuestra opinión de las principales ideas contenidas en el texto. Es conveniente que el resumen se base en un subrayado previo, es decir, en la estructura que tú ya has localizado, aunque no te toque decirlo. ¿Me entiendes? Con lo cual al final es lo mismo, ¿me entendéis lo que estoy diciendo? Bueno, como lo que sería lo siguiente sería la justificación textual, pues de momento eso no la vamos a hacer. Vamos a hacer el resumen. Ya ahora, a ver si ahora tengo suerte. Ahí está. Uy, perdona, no. Que se guardan como no quiero yo que se guarden. Joder, qué difícil colgar. Vale. Bueno, ya hablaremos de la tipología textual. Luego, ¿vale? De momento vamos a centrarnos en la resumen de estructura, que es como la misma cosa y en la primera. Pero sobre el resumen, una manera de empezarle correctamente, ¿cuál sería? Lo ideal del resumen es no hacer declaraciones. Es decir, colocar las ideas principales o tesis en el orden en el que estén y las ideas secundarias en el orden en el que estén. Puedes variarlo y decir, si el texto, por ejemplo, es inductivo y la idea principal de tesis está al final, colocar la idea principal al principio y marcarlo, decirlo, ¿no? Decirlo que está al final de alguna manera y luego ir diciendo, pues generalmente si es un texto argumentativo, en el cuerpo argumentativo lo que habrá será varios ejemplos. Perdón, varios argumentos, varios tipos de argumentos. Señalar los argumentos que utiliza y punto. Y ya está. O sea, el resumen debe ser una cosa como de cirujano. ¿Vale? Tiene que ser una cosa objetiva, aunque sea que tú te apartas. No debe influir vuestra opinión sobre lo que estáis leyendo, que suele suceder. ¿Vale? Y es lo más difícil, apartarse de lo que uno lee. Vale, dice, sospecho que a Rajoy le preocupa más no haber sido espiado por Estados Unidos que haberlo sido. Si el imperio espía a 35 líderes mundiales y tú no estás entre ellos, verdaderamente es que no vales un pimiento.
Y se diría que todo se reduce a eso, a que hablen de ti, a tu pequeño poder personal, a la pompa y el lucro. La realidad política cada vez me resulta más disparatada, más narcisa y más banal. Como esa resopilante fundación creada y presidida por Felipe González para estudiarse a sí mismo. La vida real marcha por otro lado. El pasado domingo estuve en el Parque del Retiro para aprovechar la esplendidez del día y el incendio de las hojas de otoño. Vi familias que habían colgado banderitas y globos de colores entre los árboles para celebrar una fiesta infantil al aire libre. Vi parejas besuqueándose, abismados el uno en el otro. Vi perros felices con las colas girando como las aspas de un helicóptero y críos pequeños entregados a esa excitación nerviosa, a esa especie de borrachera que producen los niños la alegría. Vi hombres y mujeres con patines, corriendo en pantalón corto, con bicicleta, vestidos de novios, haciéndose fotos. Y una maravillosa pareja de octogenarios muy bajitos que caminaban lentamente de la mano. También vi a muchos ancianos deteriorados e impedidos, a personas con discapacidades físicas o psíquicas, gente con diversidad, como se llaman ellos, algunos atados a sus sillas de ruedas. Y vi a una pareja de 30 años sentada en un banco y rodeada de bultos y maletas. Quizá fueran el producto de un desahucio, de un desalojo. Atardecía y empezaban a sacar mantas de los arcillos para hacer frente al relenque. La vida estallaba en el retiro, en fin, en toda su gloria, toda su lucha y toda su pena. Era emocionante. Los políticos deberían bajarse del coche y ponerse a pasear de vez en cuando. Pues ahora quiero el tema y el resumen. Se ve entero así, ¿no? Sí. Esto es una columna. Luego hablaremos también de la tipología. Para el tema ir al grano, ¿vale? El texto, este texto, no sé qué, como mucho, bueno, ahora no termino. Y el resumen también lo hacemos. Sí, el tema, la estructura y el resumen. Si son la misma cosa, las tres cosas son iguales. En el resumen veréis que os tenéis que repetir un poquito ahora, pero hay que practicar las cosas, porque vosotros tenéis que ir con la libertad de poder hacerlo todo. Y la estructura no es como más compleja, que hay que desarrollar más. Bueno, yo no sé qué entiendes por complejo. No compleja, sino que hay que desarrollar más, que tiene más enfoque. Tienes que localizar las partes, pero en realidad es lo mismo que el resumen. Es la misma cosa, si verás, si te vas a convencer tú solo. Acordaos que el tema debe incluir la posición del autor ante el texto. El alumno debe demostrar que ha entendido que el texto es más objetivo, menos objetivo, y cuál es el planteamiento, cuál es la posición que toma la persona que lo escribe. Si toma una posición objetiva, de exposición, de transmisión de información o no. Y yo creo que eso es de las cosas más importantes que debéis aprender a hacer. Básicamente lo que se trata es de que no os dejéis manipular. Que debería ser nuestra actitud. No enseñaros teoría.
Pues en el resumen tenemos que empezar directamente hablando de la estructura, ¿no? El resumen en realidad, como ya os digo que no lo van a poner juntos, puede partir del propio tema. Es decir, puede ser el tema más lo que te has dejado de poner en el tema. Y en el orden en el que está. Porque date cuenta que el resumen, tú en el resumen, tendréis a pensar que en el resumen tenéis que escribir así como ¡guau! Tal, ¿no? Es decir, tengo que hacerlo bonito. Pero en realidad, lo único que tienes que hacer es lo mismo que en el tema, añadiendo lo que no puedes poner porque no tiene aquí. ¿Me explico? Es mucho más sencillo de lo que parece. Lo que hago es poner la información principal y aquella que no he podido poner en el tema. Pero entonces no hay que poner nada de, o sea, sí, claro, yo puedo digo de si es inductiva o deductiva o... Pero eso es en la estructura. Vale, o sea, en el resumen no hay que poner nada... No, lo que pasa es que tú tienes que ser consciente de ellas. Sí, claro, eso sí, pero... No hay falta que ponerle nada... No tienes que decirlo, no. Lo que pasa es que tú tienes que ser consciente de su estructura una vez que has organizado en tu cabeza las ideas. ¿Entiendes? En realidad es la misma cosa lo que te piden en el tema y la estructura. En la estructura tienes que ser un poco más detallado, como decía Alex, tampoco una cosa extraordinaria, pero un poco más detallado, ¿vale? Y ponerle el nombre a la estructura. Y en el resumen lo que has hecho es interiorizar esa estructura y simplemente no decirla, pero marcar cuál es esa estructura en cuanto a las ideas. Como lo que te piden en el AO es muy concreto y no se trata de hacer un comentario de texto, yo qué sé, muy seguido, ¿vale? Pues es conveniente que lo escribáis de esta forma. Me explico, ¿vale? No se trata de hacer como podríamos haber hecho, por ejemplo, en primero de bachillerato, ¿no? Que siempre aconsejábamos a los chicos que lo hicieran de corrido, ¿no? Como un comentario de texto. Como lo que te piden son cosas tan concretas y lo que necesitáis es que el corrector vaya a corregirlo lo más rápidamente posible y que vea que está bien, es conveniente marcarlo, ¿vale? Ya sé que no tenemos que enseñaros como si fuese esto para hacer el examen, pero me da igual, porque si nosotros tuviéramos que hacer un comentario de texto, escribiríamos A y B y diríamos, vale, a lo mejor el tema no, pero sí que podríamos decir, pues, que en realidad lo tenemos que decir aquí, ¿no? Presenta una estructura tal cual, no entramos a saco. En el tema sí, y en el resumen casi que también, pero en la estructura sí que podemos empezar con algún verbo, presenta estructura de tal tipo, o lo hacemos al revés y creáis un texto inductivo y una vez que habéis justificado la estructura, decís al final, pues, por lo tanto, presenta una estructura tal o cual, la que sea. Pero en la estructura es bueno o es conveniente hablar sobre la tipología. No. Es conveniente, a lo mejor, claro, no es conveniente hablar sobre la estructura, sobre la tipología, pero sí hay que reconocer la tipología, claro, es que todo a la vez no lo puedo decir. Sí es conveniente reconocer la tipología por la nomenclatura de las partes. ¿Vale? Pero sí. Por ejemplo, aquí en la estructura decir que es argumentativa y entonces puedes decir... No, es que no puedes decir que la estructura es argumentativa, tienes que decir que el texto, que la tipología es argumentativa y por tanto hay tesis y no idea principal. Entonces, en la tipología luego ya tú lo dices como lo tienes que decir, pero simplemente ahí lo mencionas. Claro, pero al poner la estructura podríamos decir que todo el texto hasta el final es una sucesión de argumentos, ya sean más... Claro, evidentemente, al decir la estructura, tenemos que, puesto que es un texto argumentativo, yo creo que todos lo veis, eso sí, ¿no? Ya sé que yo no lo he explicado, pero bueno, sí que es un texto argumentativo, yo creo que es evidente que aquí no hay objetividad ninguna, ¿vale? Entonces, las dos partes estructurales, es que yo no quería
llegar ahí, quería que escribierais un poco primero, que no fuera todo teoría. Las dos partes estructurales de un texto argumentativo son la tesis y los argumentos. Y tendríamos que ver los tipos de argumentos, ¿vale? O qué estrategia utiliza para argumentar, ¿vale? Lo que yo llamo la función estructural de cada parte y las estrategias constructivas. Es lo que tenéis en la rúbrica, o lo que tendríais el año pasado en la rúbrica, el comentario no literario, estrategias constructivas, ¿vale? Y funciones estructurales de cada parte, ¿vale? Pero claro, paso a paso, ¿vale? Paso a paso. Luego ya se va construyendo, ¿no? ¿Habéis escrito algo? Bien. Si tenéis que escribir el tema, ¿qué tenemos? ¿Qué decimos? Lo más difícil es siempre empezar. Vamos a leer los dos, ¿vale? Steven. Justo la comparación de la vida de la gente corriente con la vida de los políticos, defendiendo que estos deberían adecuarse a una vida. Que no tengo ni puta idea de lo que hacemos. Vale. Dice, la comparación de la... ¿Cómo es? De la vida de la gente corriente con la vida de los políticos. Sí, vale. La comparación de la sigue. Y la autora defiende que esto deberían adecuarse... No, es que no es eso lo que has dicho antes. No seas mentirosilla. Y defiende que esto debería... Y defiende, pues entonces no lo has leído porque has puesto defendiendo. O yo he oído defendiendo. Vale. Fíjate, como no puedo escribir, es que no puedo escribir. Voy a hacer uno nuevo. Joder, hemos elegido la peor clase posible. Vamos a la leche. Aquí no encuentro el ratón. Sí, es que está por ahí, tiene que salir. Tengo que averiguar si está a la izquierda o está a la derecha. Ah, que es que está aquí bloqueado. Ahí. Díctame. Comparación de la vida... Bueno, habías puesto la, ¿no? ¿Has puesto el determinante o no? No. Tener paciencia, ¿vale? Es que, a ver... Ahora... No, tú díctame lo que has escrito. Vale, es que lo he puesto mal porque al principio he puesto... En el texto la autora defiende... Vale. Entonces, Bueno, entonces, es que son cosas distintas. Yo te pido que me digas lo que quieres decir. Vale, pues... comparación de la vida de la gente corriente, la vida de los políticos... Lo he hecho bien, ¿eh? No. Casi, bueno. Joder, que encima me pone nerviosa, ¿eh? Y defensa... Ya que vas viendo por dónde voy. Venga, y defensa... de que esto debería darse más a ella. Bueno, lo que ella tenía escrito o ha dicho al principio no era exactamente esto y era algo que a mí me interesaba, porque después de la I, ¿vale? Dice comparación del... Ahora lo ha hecho bien, estructuralmente hablando, desde el punto de vista sintáctico, porque esta conjunción copulativa que ha puesto ahí une comparar y defender. ¿Veis? Dos sustantivos que ella une, comparación y defensa. Y eso ahora sí está bien. Como lo habías hecho antes, que habías puesto comparación y la autora defiende que, no se puede hacer. No se puede hacer ¿por qué? Porque nosotros en sintaxis sabemos que la conjunción copulativa debe unir dos elementos iguales. ¿Vale? Entonces, primero, lo ideal, vale, está bien que pongamos dos sustantivos, ¿no? Pero tú de verdad, ¿cuál de los dos crees que es lo que está haciendo aquí la autora? ¿Comparar y defender o defender y comparar? Quiero decir, la idea principal está en... Parece que la idea es, aquí, si es un texto argumentativo, habrá la defensa en medio.
No me gusta lo de gente corriente o corriente, como pone ahí, gente corriente es demasiado coloquial, un registro demasiado coloquial, ¿no? La vida de los políticos, tampoco me gustan los políticos, ¿por qué no? Porque eso también es vulgar, no son los políticos, yo sé que la gente en la prensa lo dice y tal y cual, pero serán las personas que se dedican a la política, pero habrá que los políticos lo que hemos hecho ahí es sustantivar un adjetivo, y eso no es del registro adecuado. Y que estos deberían adecuarse más a ello. Entonces, vamos a dejarla ahí, vamos a ir poniendo más, a ver qué más tenéis. Lucía, ¿qué has escrito? A ver, yo he empezado con lo de la autora también argumenta, y bueno, pues ahora lo he cambiado. Vale. He puesto crítica a los políticos argumentando que no deberían olvidarse de la sociedad. Y ahí lo dejo. ¿Cómo que no? Que no deberían olvidarse de la sociedad. ¿Qué has escrito tú? La autora expresa que los políticos tienen que ser más optimistas, no solo globales. Los políticos tienen que ser... Más optimistas. Ah, sí. Y no solo centrarse en lo malo. Ah, sí. El texto trata de dejar de preocuparse tanto por las cosas como hacen los políticos y disfrutar más de la vida, a ojos de los hombres. ¿Cómo es? El texto trata de dejar de preocuparse tanto por las cosas como hacen los políticos, disfrutar más de la vida. La autora resalta la abismal división, la vida corriente de los personajes públicos. Se refiere a Gwyneth Paltrow, ¿no? Los personajes públicos, ¿no? Políticos. Personajes políticos. Sí, he puesto políticos. Ah, claro, porque fijaos la diferencia. Venga, más. Crítica del autor, la falta de humildad en los políticos. Venga, más. La autora critica la verdad. He perdido el ritmo. La vida de las personas corrientes. Bueno, vamos a ver. ¿Y la última? ¿No has escrito nada de nada? No, eso no puede ser. Hay que escribir algo. Porque eso no puede ser. Algo tienes que escribir. Necesito que escribas algo, cualquier cosa. Vale. Si os dais cuenta, hay como dos. Habéis tomado como dos posiciones, ¿no? Por ejemplo, comparación crítica y luego el texto trata de, o la autora expresa, o la autora critica. Vale. Vamos a ir de lo que menos me mola a lo que puede estar a lo mejor, ¿no? La autora expresa tiene que ser expresa P, me imagino. Los políticos tienen que ser. Vale, que... Vale, expresa que los políticos tienen que ser. Vale. Esta era vale. ¿Qué significa expresar? Porque no entender que decir o... Pero te das cuenta de lo poco
concreto que es expresar, no podemos utilizar ni expresar, ni explicar, ¿vale? Esas palabras no las podemos utilizar porque en realidad ahí no estás diciendo nada, ¿vale? Entonces, expresar que los políticos tienen que ser más optimistas. Justo yo creo que hemos dicho, cuando hemos hecho ese repaso de lo que había que hacer y lo que no hay que poner experiencia, ¿vale? Y ahí la tenemos, ¿vale? Si tú crees que los políticos, que ella dice que los políticos tienen que ser más optimistas, estás hablando de que la señora, la autora, claro, tiene que ser qué significa. Es una perífrasis verbal, mental, de obligación, ¿vale? Entonces, ya tienen ahí la palabra, obligación, ¿no? Tienes que buscar eso precisamente. No puedes poner expresa que los políticos tienen que ser más optimistas. Aparte de que yo no creo que ese sea el tema del texto, de ninguna manera, ¿vale? No nos vale ni expresa ni la perífrasis. Y no solo centrarse en lo malo. Tampoco me vale lo de lo malo, porque es que en realidad ahí no estás diciendo nada, ¿vale? Porque malo es demasiado general. Las cosas malas, ¿no? Que las enfermedades, el fin del mundo, no sé. Cuando se escribió ese texto no existía la pandemia. Quiero decir, es demasiado general. No podemos usar en el tema algo que no refleje realmente el contenido del texto. O sea, es decir, yo no lo puedo inventar. Tengo que decir cuál es el contenido del texto. Y ese texto, si yo te diera ese texto, o sea, eso que has escrito tú, y luego te diera el texto leído un día después, tú no dirías que es lo mismo. ¿Me entiendes? En cuarto, yo hago un ejercicio, que es que lo que hacen los chicos, lo hacemos, escribir así los temas, cada uno escribe, tiene un texto distinto, no como el que tenemos todos el mismo, sino que tenemos un texto cada uno y escribimos los temas. Y luego lo que hacemos es recortarlo, como esto, lo escribimos así, lo recortamos y lo repartimos. Y lo que hacen es tienen que buscar a su compañero. Es decir, yo leo el texto y tengo que saber el tema que yo he escrito si realmente corresponde con el texto que he escrito tal. No lo encontramos nunca. Porque nadie es capaz de reconocer en el tema del texto el texto que él mismo lee. ¿Me entiendes? Y si yo leo este tema, pues no creo que el contenido del texto esté aquí. Ahora vamos a intentar demostrarlo. El texto trata de, que sería otra que tampoco eso, el texto trata de, olvídalo, de dejar de preocuparse, es una perífrasis verbal que no tiene sujeto, y yo creo que aquí hay un claro sujeto, o sea, las personas, los cargos públicos o los personajes políticos. ¿Vale? Que eso podríamos haber incluido. De preocuparse tanto por las cosas como hacen los políticos. Pues si como hacen los políticos, si los políticos es el sujeto, debería estar en algún sitio. Y no empezar aquí con una perífrasis verbal y el texto trata de, que justo uno de los clichés que he dicho que no había que usar. Porque es que lo vas a usar tú, y otro, y otro, y otro, y otro, y cuando el corrector de Bau tal, aparte que por estilo, no ni siquiera, no enriquece nada. Y luego, pues tampoco creo que en realidad esto sea lo que dice el texto, que debemos dejar de preocuparnos por las cosas como hacen los políticos y disfrutar de la vida. Ahora os demostraré que yo creo que no es lo que dice ahí. La autora resalta, digo lo mismo por expresa que por resalta. Resaltar, si yo busco en el diccionario resaltar, esto es lo que decía de las palabras tienen que ser... Tienen que ser adecuadas a lo que realmente quiero decir. Vale, qué complicación. Acá, ¿no? Sí. No, que quiero que lo veáis. Dicho de un cuerpo elástico, votar repetidamente. Resaltar, para que no veáis que me lo invento. ¿Lo veis arriba? ¿Vale? Dicho de una cosa, desprenderse de donde estaba fijado. ¿Quién lo había escrito lo de resaltar?
¿Lo entienden? Sigo. Dicho de un cuerpo, en los edificios otras cosas, sobresalir en parte de otro cuerpo. Luego, la que podría ajustarse. Poner de relieve. Destacar algo haciéndolo notar. Es que no lo hace notar. Es que es mucho más que hacerlo notar. No. No, ¿quieres que te busque la definición de poner? Pues te la busco. Yo amenazo y luego, o sea, escriba aquí la definición de exponer. Presentar algo para que sea visto. No. Manifestar para conocer algo de forma absolutamente objetiva. No. Declarar, interpretar, explicar el sentido genuino de una palabra. No. ¿Lo entendemos? No podemos usar los verbos así, porque aquí no hay un resalte, no hay una exposición, ¿vale? Hay, en cualquier caso, algo de lo que ha dicho alguno de los compañeros, que es, en cualquier caso, una crítica. ¿Sabéis qué pasa? Que como sois, ¿cuántos somos? 8. Habéis querido hacer 8 definiciones del texto diferentes. ¿Es verdad o no? Que quiero ser más original que mi compañero. ¿Es verdad o no? Y quiero hacerlo mejor que mi compañero. En este ejercicio que decía que hago yo con los chicos de cuarto, porque hace mucho que no de cuarto, ¿qué significa el hecho de que no se encuentren cuando cada uno hace un texto? O sea, un tema para un texto. Que solo hay uno que vale. Solo hay uno que vale. Y aquí sois 8 personas, pero el texto es solo uno. O entendemos todos lo mismo, o la tía lo ha hecho muy mal, o nosotros no sabemos leer. ¿Me entendéis? Si solo hay un texto, solo hay un tema. Y si hay una defensa, habrá una defensa. Y si hay una crítica, habrá una crítica. ¿Me explico? ¿Me estáis entendiendo lo que quiero decir? Aquí no hay que... Nadie da un premio por ser los más originales de la Tierra. Desgraciadamente o afortunadamente, ahora no se está premiando la originalidad, sino que realmente hayáis comprendido lo que se pone ahí. No es un premio literario. Porque es que nos pasa, que queremos ser como, yo lo voy a hacer mejor. Hacerlo mejor es hacerlo igual que el compañero. ¿Me explico? Porque como solo tengo un texto, solo habrá un tema. Porque si no, habría un problema de comunicación. Imaginad que cada texto tuviera un tema distinto. Habría 8 explicaciones diferentes para una sola comunicación. Algo está fallando. ¿Lo entendéis lo que quiero decir o no? O sea, el texto nos habrá dado una idea. O lo hemos entendido mal o tiene que haber un único tema para el texto. Entonces, si hay una defensa, hay una defensa. Y si hay una crítica, hay una crítica. Yo creo que aquí lo que hay es una crítica. ¿Vale? Lo que hay es una crítica. Una crítica del autor, en este caso la autora, hacia la falta de humildad que tienen los políticos. Bueno, falta de humildad o a que no están pendientes de la realidad. Aquí a lo mejor sí que podéis variar. Pero la palabra esa, fíjate que además habéis coincidido 2 personas. Y dirá, ay, yo me estoy lo mismo, cacho la mar. Pues no. ¿Vale? Ahora, Cristina dice, comparación de la vida de la gente corriente con los políticos. Esa es una idea secundaria. Porque en realidad esa comparación que establece es un argumento. ¿Me entienden? Y sin embargo, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que tú has visto al principio? O sea, lo primero que hace la autora es comparar. Va diciendo, tal, fíjate, vi esto y vi lo otro. No, ahora hablaremos de eso. Pero es lo primero que tú has visto, con lo cual la primera idea es la que tú has escrito. Pero no es la idea, porque al final lo que sí sabemos es que la tesis de ese texto está al final, sí o no. Por eso para ti ha empezado con la comparación. Claro, pero la comparación es una estrategia que utiliza para la crítica de esa vida que según ella está alejada de la realidad. Falta de unidad o alejamiento de la realidad, a partir de ahí. Pero debemos hacer un tema que nos tendría que salir a todas las clases más o menos similar. Porque si no, la señora es que no se ha explicado bien. O de lo contrario, no se ve. Porque si solo hay un tema,
Entonces, esto era un texto. En este ejercicio que yo hago, es lo que intento decirles a los chicos, que cada texto tiene que tener una única explicación. Y entonces tendrá que encontrar con su compañero. Porque si no se encuentra con su compañero, es que no se ha entendido el texto o no lo he explicado bien, que es lo que suele pasar. No sé si me entendéis. Otro ejercicio que hago es que divido los textos por la mitad, o en trocitos de las estructuras. Hago yo las estructuras, que lo haremos, hago yo las estructuras y lo corto. Y les pido que se agrupen. ¿Tú con quién vas? Y que monten los textos. Entonces lo montan, pero claro, eso se puede hacer con niños y antes de la pandemia, ahora no se puede hacer tampoco. Como esto no se puede hacer porque no da la vida. Entonces lo que hay que hacer, que lo haríais también y lo pasaríamos bien, ¿no? Entonces tú puedes montar incluso, tú puedes montar el texto diferente a como estaba, con sentido coherente, porque el texto estaba inductivo y tú lo conviertes en uno deductivo y te sale uno. Entonces, y es un ejercicio muy interesante. Que son en realidad ejercicios que he aprendido en clases de italiano, de profesores de italiano como lengua extranjera, de B2, que ahí se aprende un montón. Volvemos al texto. Entonces yo me quedaría, ¿vale? Con la palabra crítica, me da igual si ponéis la autora o no, ¿vale? Yo casi prefiero que puesto que tenemos el título, o sea, el nombre de la señora, pues ponemos el nombre de la señora, que suele ser como una especie de yo pongo ya esa palabra y te he escrito algo. Pero si te lo dan, dices, bueno, no importa, te ha escrito algo. Y así no te quedas sin escribir nada. Que eso no se puede hacer, porque hay uno antes muerto que rendido. Entonces, yo escribo. Entonces puedo utilizar el nombre de la autora, ¿no? Como en los textos literarios, también puedo utilizar el nombre de la autora si me lo dan. Bueno, si me lo dan no, porque lo dan siempre. Aquí te lo darán o no, según el texto sea argumentativo, o sea editorial, o sea positivo. Pero si te lo dan, ¿por qué no? ¿No? Si te lo dan, ¿por qué no usarlo? Me niego a usar clichés de este tipo. Yo no creo que hayas entendido el texto, porque no creo que trate de eso. Entonces, es para lo que sirve. Cuando la persona que lea lo vuestro, o sea, lea el tema, verá si has entendido el texto o no. En tu caso, pues que verías que efectivamente no distingues bien las ideas principales de las ideas secundarias. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Es lo que se ve. Eso es lo que se mide. No se trata de poner cualquier cosa. En tu caso, ¿qué leo yo? Que buscas complicar demasiado las cosas. Que te encanta el tarot. Es tu época de la historia preferida. Pero a veces más el menos es más. ¿Vale? Es decir, si te va a poner unos pendientes grandes, tú no puedes pendiente, porque es que no queda muy bonito si te pones mucha joya. Y en el lenguaje pasa un poco lo mismo. Demasiado adorno o muy bonito. Y en este momento no buscamos, ¿vale? En este momento buscamos concisión, precisión y rigor. Y eso está reunido con la argumentación, en general. Fíjate en que lo veo. Aparte del resalta, es que ha puesto el adjetivo antes del sustantivo. División abismal. Oye, ¿cómo que es menos rimbombante? Usted perdone. ¿Es verdad que el adjetivo antes del sustantivo como que Dios ya me ha dado un golpe aquí en la clase? ¿Me entendéis o no? Entonces, es un consejo, que tú puedes escribir como tú quieras. Yo te lo digo desde mi punto de vista. Quizás no es el momento de hacer literatura. Que seguramente escribes de puta madre, pero quizás no es el momento de hacer literatura. Porque te puedes encontrar con alguien que sea muy reacio. Entonces, en muchas ocasiones la elegancia es menos y más. Sí. Que es un consejo, sí. Entre la vida corriente, yo creo que aquí tú ponemos esta palabra, la ponemos aquí, y quizás sería pues de la mejor que hay, ¿vale? La más concisa, ¿vale? Cambiando lo de la división abismal, porque me estáis entendiendo, ¿no? Y esto es un trabajo colectivo. Y elegimos una no porque esté mejor ni porque esté peor, sino porque solo puede haber un tema. ¿Vale? No se trata, esto no es una competición, no estamos trabajando unos contra otros, estamos trabajando todos juntos.
Yo en clase de lengua lo que uso es el Slack. Entonces, todo el mundo pone en el Slack el tema. Y lo vemos en clase en el Slack, vosotros como no estáis, bueno, los que estáis sí, pero los que no estáis, en el Slack es como un cuaderno colectivo. No sé si me entendéis, los que estáis conmigo en clase sí. Entonces, todo el mundo pone, y nadie se puede negar, porque se canta mucho, porque está todo el mundo ahí escribiendo y tú ni no lo tienes, ¿sabes? Y como hay que escribir en el móvil, también van a morir. ¿Vale? Entonces nos tiene que salir un tema, que es más o menos lo que pasa. Nos saldría un tema en el que la palabra clave, ¿no?, sería un poco la crítica, más que la defensa, porque yo creo que aquí hay una intención crítica, no hay una intención de resaltar, es una intención de criticar. Vale, pues nos vamos ya, ¿vale? Si queréis, lo que hago es mandaros este texto de alguna manera y hacéis el resto, ¿vale? Os adelanto una cosita pequeña. Esto que ha dicho ella, la segunda idea, esto debe estar en el resumen. ¿Vale? Eso debe estar en el resumen. Y además, os adelanto que esto... Exacto. Os adelanto que esto tiene una estrategia constructiva muy concreta que me gustaría que reconocierais. Esto es de una escritora, es una señora que escribe y utiliza sus técnicas de escritura en una polémica. Entonces, esa parte del texto es una parte importante, que es donde todo esto la comparación y que en realidad es una idea similar. ¿Vale? Es que yo no me doy cuenta de la hora. Yo porque tengo clase de inglés. Ya. Si hacéis eso, la próxima vez que nos veamos, hacemos la argumentación, o sea, la tipología. Que ya, si queréis, ya de perdido al río, pues, si no tenéis mucho, podría ser mañana y nos lo quitábamos cuanto antes. Sí. Yo me vengo mañana igual que hoy, a las 5:30, ¿vale? Y en 1 horilla y media vemos mañana esto también.